stairs in a bar. Your rolled up sleeves and your skull t-shirt. You said, what did you do with him today? He'll snuff me out like I was Tanqueray. ¿Qué es la evaluación costo-beneficio? Es un análisis, es una herramienta financiera que mide la relación entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión o una empresa, con el fin de evaluar su rentabilidad. Empresas como Aeroméxico, Coca-Cola o la Comisión Federal de Electricidad recurren a este análisis para exponer sus proyectos de inversión. La idea es que aquel empresario que utiliza este análisis de evaluación debe obtener los mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido. De acuerdo con el análisis, un proyecto o negocio será rentable cuando la relación costo-beneficio sea mayor que 1. La productividad es la relación entre la producción e insumo, relación entre lo producido y los medios empleados, tales como la mano de obra, materiales, energía, etc. La anterior definición de productividad aplica para un entorno, digamos, general, profundizando un poco en la temática empresarial, que es lo que nos interesa. La productividad estará dada por una serie de factores externos e internos. Por ejemplo, los factores internos son los terrenos, los edificios, los inmuebles, los materiales, la energía eléctrica, máquinas y equipo, los recursos humanos, el capital interno. ¿Cuáles son los externos? Las medidas de ajuste a la economía, disponibilidad de materias primas, personal competente, políticas tributarias, infraestructura nacional, disponibilidad de capital y ahora podría ser hasta el COVID. ¿Qué debemos considerar para evaluar un proyecto? Primero los beneficios, después la producción, crecimiento, repercusión en el mercado, posteriormente los tácticos, trabajo en equipo, planificación, integración, operacionales, que es el costo, uso de materia prima, los indirectos, que es el rediseño de funciones, resistencia al cambio, adaptación a nuevos sistemas, procesos de aprendizaje y de operaciones, los directos, que son la instalación, el mantenimiento y el respaldo, y los costos, que como acabamos de ver son los directos e indirectos. En conclusión, para aumentar la productividad empresarial debemos hacer un buen uso de los factores internos y externos en busca de la generación de mejores salidas, mejores resultados de producción, dinero, beneficios, etc. Lo que nos lleva a responder la pregunta del millón: ¿cómo aumentar la productividad empresarial? Responder esta pregunta ha significado miles de libros y horas de clase en las instituciones educativas. Para aumentar la productividad debemos hacer un buen uso de los factores internos y externos mencionados. No obstante, sí hay algo que podemos hacer para comenzar a aumentar la productividad empresarial, y es aprender cómo se debe de medir. Entonces, ¿cómo medimos la productividad? Medir la productividad es dividir el producto, que es el total de bienes y servicios, entre los insumos total de recursos utilizados. Ejemplo, el monto total de ventas entre el monto total de insumos. Formulación de un presupuesto. Para saber cómo elaborar un presupuesto hay que plantearse cuáles serán los gastos y beneficios que se van a plantear, calcular vías de ahorro y tener en cuenta las fuentes de financiación y planes operacionales. Es una estimación sobre las necesidades y beneficios que se pueden tener. Existen dos tipos de presupuestos: los que realizan las empresas para estimar sus costos futuros y los que solicitan los clientes para saber cuánto dinero les costará que un profesional realice un determinado trabajo. El presupuesto indica cuánto dinero se necesita. Hay que conocer los costos del proyecto, tanto costos fijos como por utilización. Lo primero que se debe hacer es el análisis del flujo de caja, teniendo en cuenta los ingresos, cuándo se reciben y salen, las obligaciones financieras y los gastos variables y regulares. Se debe decidir también cuándo hay que hacer frente a las obligaciones de la empresa. Se debe reunir toda la información necesaria de los ingresos y gastos, principalmente del año anterior, pero haciendo un cálculo realista. Se debe además hacer una reflexión sobre los gastos hechos en el año anterior, si se podría haber gastado menos o conseguido mejores resultados y qué se puede hacer para evitar eso. Un presupuesto debe comprender los planes, valores y estrategia de la empresa, comprender las implicaciones de generar y recaudar fondos por parte de la empresa y el significado de la rentabilidad y el costo eficiente. También es bueno que aunque una persona realice el presupuesto, sea comentado y aprobado por el resto. Los tres pasos básicos de la elaboración de un presupuesto y estrategia empresarial por medio del presupuesto son la planeación, la coordinación y el control. A la hora de elaborar un presupuesto hay que pensar en dos cosas claves: optimizar el presupuesto y conseguir los mejores resultados con este presupuesto. El uso de la estadística y métodos de medición de nuestra empresa es una buena forma de evaluar el éxito de nuestro negocio. Obviamente no solo hablamos de registrar ingresos y gastos, sino de ir más allá, con el fin de obtener información que pueda ayudarnos a mejorar nuestra gestión,
Para establecer sistemas de medición no es necesario recurrir a costosos programas. A menudo una hoja de cálculo tipo Excel es más que suficiente para cubrir nuestras necesidades. No se puede gestionar lo que no se mide. Las mediciones son la clave. Si usted no puede medirlo, no puede controlarlo. Si no puede controlarlo, no puede gestionarlo. Y si no puede gestionarlo, no podrá mejorarlo. La falla sistemática o ausencia estructural de estadísticas en las organizaciones impide una administración científica de la misma. Dirigir solo en base a datos financieros del pasado, realizar predicciones basadas más en la intuición o en simples extrapolaciones y tomar decisiones desconociendo las probabilidades de éxito u ocurrencia, son solo algunos de los problemas o inconvenientes más comunes hallados en la empresa. En el uso de la estadística no existe actividad humana donde no se involucre. Personalmente, comparación de alternativas, evaluación de servicios, ingresos, contrapagos, cotidianamente en censos, índices de precios, ajustes de tarifa, frecuencia de enfermedades, preferencia de candidatos políticos. Empresarialmente, control de procesos y calidad, evaluación de productividad, estudios de costos, nivel de satisfacción de clientes, proyectos de inversión y muchos más. Sin lugar a duda, la cuestión no es disponer de datos estadísticos, si los mismos no son debidamente interpretados. Análisis factorial para la macroevaluación. ¿Qué es el análisis factorial? Es una técnica de reducción de datos que sirve para encontrar grupos homogéneos de variables a partir de un conjunto numeroso de variables. Los grupos homogéneos se forman con las variables que correlacionan entre sí, procurando inicialmente que unos grupos sean independientes de otros. El análisis factorial es, por tanto, una técnica de reducción de la dimensionalidad de los datos. Su propósito último consiste en buscar el número mínimo de dimensiones capaces de explicar el máximo de información contenida en los datos. Ahora, ¿qué es la macroevaluación? Es una etapa donde se revisan los aspectos generales del funcionamiento del sistema de capacitación. Se hace una evaluación total de la función de la capacitación en todos los procesos: legal, administrativo, metodológico y sistémico. ¿Qué aspectos debe revisar la macroevaluación? El diagnóstico organizacional, el diagnóstico de necesidades de capacitación, cálculo de la productividad, costo-beneficio global, auditoría de capacitación, entre muchos. Utilización de coeficiente y porcentajes de efectividad. Para el ejecutivo comercial es útil, ya que le permite conocer su efectividad en gestión y en resultado. Esto quiere decir que el ejecutivo puede evaluar lo que está haciendo de forma conjunta en términos de enriquecer su negocio de buena calidad, haciendo uso óptimo de recursos, especialmente el tiempo invertido en el desarrollo de las oportunidades de negocio y acelerando el paso de las oportunidades de negocio. Con esto concluimos el segundo cuatrimestre. Muchas gracias.